Buenas tardes. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema de expresiones algebraicas. Ahí tenemos nuestro título. En un día 11 de noviembre de 2021, en el calendario maya es Oshuk Anil. Lo escribo ahí por aquello de que a algunos les interese este nombre, ¿verdad? Este calendario maya. En Guatemala, pues existe un calendario maya que aún se conserva en los pueblos aborígenes. Nuestro tema de hoy, entonces, le vamos a dar inicio a nuestro tema. Eh, para trabajar álgebra es necesario regresar un poquito para ver la diferencia de álgebra y aritmética. Entonces, cuando nosotros necesitamos expresar información matemática y si utilizamos números, entonces estamos utilizando lenguaje numérico o lenguaje aritmético. Vamos a ver algunos ejemplos de lenguaje aritmético. Ahí tenemos el primer ejemplo. Dice, Ana tiene 4 quetzales y su abuela le da 2 billetes de 10. ¿Cuánto tiene Ana entonces? ¿Verdad? Lo tenemos aquí, lo podemos expresar de manera aritmética. 4 más 2 por 10. Así lo expresamos de manera aritmética, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo. Vamos a borrar esto porque no es... Tenemos otro ejemplo ahí. La edad de Pedro es la mitad que la de su hermana María, que tiene 10 años. Entonces, para poder determinar la edad de Pedro, hacemos esto, ¿verdad? 10 años tiene María, pero Pedro tiene la mitad. Entonces lo dividimos entre 2, ¿verdad? Que nos da un resultado de 5, ¿verdad? Quiere decir que Pedro tiene 5 años, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahí tenemos el otro ejemplo. ¿Cuántas baldosas hay en el suelo de la habitación? Este es el piso de la habitación, ¿verdad? El suelo de la habitación que nos dice el problema. Entonces determinamos cuánto hay. ¿Y cómo lo determinamos? Pues ya sabemos la fórmula para averiguar el área de un rectángulo. Entonces es base por altura, ¿verdad? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10. Entonces operamos esto y decimos 10 por 6. En esta expresión aritmética tenemos ya la forma de cómo averiguar nosotros cuántas baldosas tenemos en este piso, ¿verdad? O en este suelo, como nos dice el problema, ¿verdad? Ahora bien, en la forma algebraica, en el álgebra, ya tenemos un dato desconocido, ¿verdad? Y ese dato desconocido lo expresamos por medio de una letra. Entonces, ya en el álgebra nosotros vamos a tener datos que conocemos, números, ¿verdad?
una variable, un dato que no conocemos, que es una letra, y tenemos un símbolo. Vamos a quitar esto entonces. Bueno, tenemos ahí este problema entonces. Ana tiene una alcancía donde guarda sus ahorros. Su abuela le da 2 billetes de 10 quetzales y Ana los echa en su alcancía. ¿Cuánto tiene Ana ahora? No sabemos cuánto tiene en su alcancía. Entonces lo expresamos por medio de una letra. Vamos a colocarle la letra A. Y a eso le vamos a sumar los 2 billetes que le da su abuela. 2 por X, 2 por 10. Entonces tenemos ahí los 2 billetes de 10. Aquí tenemos una expresión algebraica porque tenemos ya un dato que no conocemos. Veamos otro ejemplo. La edad de Pedro es la mitad que la de su hermana María. En el problema anterior nos daban la edad de María. Ya en este caso no nos dan la edad de María. Entonces, X es la edad de María. Y la edad de Pedro es la mitad que la de su hermana. Entonces, lo dividimos entre 2. Y así tenemos esta expresión algebraica que nos indica la edad de Pedro. Veamos otro ejemplo. Veamos ese otro ejemplo. ¿Cuál es el perímetro de este rectángulo? Aquí tenemos este rectángulo. Ahí tenemos el rectángulo. Vamos a mover un poquito la cámara para que se vea. Tenemos entonces aquí tenemos X. Para averiguar el área de un rectángulo, pues vamos a utilizar el modelo matemático de base por altura. Entonces, tenemos entonces 6 más 6. Perdón, en el perímetro lo que hacemos es, en el perímetro lo que hacemos es sumar todos los lados. Entonces tenemos 6 más 6 más X más X. Lo que estamos averiguando es el perímetro. Ahora cuando averiguamos el área es base por altura, ¿verdad? Entonces de esta manera tenemos una expresión algebraica que la podríamos convertir en 12 más X más X, ¿verdad? Podría ser así, ¿verdad? Bueno, entonces es otra expresión algebraica.
nosotros podríamos crear patrones. Podríamos crear patrones también. Por ejemplo, si a nosotros nos pidieran que nosotros hiciéramos triángulos, por ejemplo, y que esos triángulos estén pegados. El primer triángulo, si utilizo yo palillos para formar este triángulo, tendría 3 palillos aquí. Aquí tendría 3. Pero si yo sigo formando triángulos, los otros triángulos para que yo los forme, para formar los otros triángulos, ya solo necesitaría yo 2 palillos. Solo el primero tiene 3, ¿verdad? Entonces, para expresarlo de manera algebraica, tendría yo entonces 2 por X. Podría ser así, 2X, ¿verdad? Porque ahí necesito yo 2 palillos, ¿verdad? Entonces, porque aquí esta X me representa la cantidad de triángulos, porque yo puedo crear muchos triángulos, ¿verdad? Puedo formar muchos triángulos. Entonces, de esa manera lo puedo expresar. Pero también puedo hacer cuadritos. Por ejemplo, si en este caso utilizo fósforos, por ejemplo, para formar este cuadrito, el primer cuadro, necesitaría yo 4 fósforos. Pero si yo formando cuadritos, todos los demás cuadritos ya solo van a necesitar 3 nada más, ¿verdad? Entonces, de esta manera, puedo crear un patrón, ¿verdad? Tendría entonces 1 más 3 por X. Así sería mi expresión algebraica de este patrón. Muchas gracias por su atención. En el próximo video voy a compartirles patrones con 2 variables. Muchas gracias.